funciones. ¿Alguien que por favor me diga en qué consistía esa composición de funciones? Hola, perdimos señal. Entonces recordemos acá, chicos. Ojo, si yo tengo dos funciones f y g, nosotros hacíamos la composición de funciones reemplazando en la variable x la otra función. Es decir, si a mí me decían, haga f compuesto g, donde había x, íbamos y colocábamos nuestra función g. La regla de la cadena se utiliza para derivar ese tipo de funciones. ¿Listo? ¿Y cómo se establece? Dice, si f y g son funciones derivables, entonces la composición de esa función que equivale a estos dos es una función derivable en cada valor de x en el que estén definidas y se tiene la relación f derivada compuesto es igual a la derivada externa, ojo con esta palabrita que yo manejo, yo la trabajo así, es más entendible, la derivada externa multiplicado por la derivada interna. ¿Listo? Ese es el concepto de la regla de la cadena. Ya vamos a ver ese ejercicio o unos ejemplos. Acá tenemos que hallemos la derivada de esta función. ¿Qué puedo observar? Que tengo un binomio elevado a un exponente. Inicialmente vamos a trabajarlo con exponentes numéricos, pero también a medida que vayamos avanzando podemos tener un exponente donde es otra función y se hace un ejercicio mucho más completo. ¿Listo? Dentro de lo que ustedes tienen allá en su libro virtual, aparece acá una serie de notaciones que las vamos a explicar apoyados en esta guía. Entonces, veamos aquí, aparece otra forma de aprender. Recuerden, chicos, hacer también uso de este recurso a través de sus plataformas. Y tenemos acá, regla de la cadena. Entonces, dentro de esa regla de la cadena, ¿están viendo ahí mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Allá en el libro, está lentico. Vamos a mirar cuál es el objetivo. Vamos a ver el procedimiento para calcular la derivada de una función compuesta. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Acá tenemos dentro de esa comprobación una aplicación. Es decir, nosotros dentro de la parte del cálculo más cálculo diferencial, podemos tomar una función con base en otra. Recordemos por allá cuando decíamos necesitábamos calcular el ingreso con base al precio de costo de una función. Entonces, es una función en base a otra. Este es el criterio de la regla de la cadena. La fórmula de la regla de la cadena se basa en ese criterio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Nosotros tenemos la multiplicación, esto que vemos acá, es la multiplicación de la derivada externa por la derivada interna. Eso necesito que ustedes lo aprendan. Regla de la cadena, multiplicación de la derivada externa por la derivada interna. Ya ahorita con un ejercicio vamos a explicar eso. ¿Qué aparece acá? Esta es la regla de la notación de Leibniz. Es una regla que ustedes van a encontrar en sus diferentes libros, contextos, y que a veces a nosotros nos genera como un poquito de confusión o a veces hasta de pereza. Pero es la otra forma de nosotros exponer esta derivación. Observemos, acá tengo la derivada de la composición de una función es igual a la derivada externa por la derivada interna. Y en el principio de Leibniz, aparece la notación. Entonces, si yo tengo aquí una ecuación, la derivo con respecto a la variable x de su derivada externa, significa esta primera razón, multiplicado por la derivada interna. ¿Listo? Bueno, veamos acá. Tenemos aquí un ejemplo que aparece allá en nuestro libro y nos dice, calculemos la derivada de y igual a 5 más x cuadrado, todo elevado ¿qué? A la 4. Entonces recordemos que aquí estamos derivando una ecuación. Estamos en forma de ecuación, es decir, vamos a calcular y'.
Teniendo esto, pues vamos a empezar con el primer paso. Mire, aquí en otra forma de aprender les aparecen los pasitos. El primer paso es escribir nuestra función. El segundo paso, mire, si ustedes lo van a aplicar con la regla de Leibniz, no sé si puedo ampliar más esto, permítanme. Ok, ahí están viendo más grandecitos, ¿sí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que este componente, todo lo que está dentro del paréntesis, se almacena dentro de una variable u, ¿cierto? Todo lo que está dentro del paréntesis en una variable u. Y lo que está interno lo vamos a llamar u y lo colocamos acá afuera. ¿Listo? Si nosotros aplicamos esa regla en el tercer paso, permítanme acá, vamos a mirar. ¿Qué nos dice? Derive y con respecto a la variable u. Entonces, ¿cuál es la derivada de u a la 4? ¿Algún estudiante que me diga? 4 a la 3. 4u a la 3. A eso es a lo que yo llamo la derivada externa. Entonces, derivamos 4 por un 1 que hay acá, nos quedaría 4u a la 3. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la derivada interna? ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro del paréntesis? 2x. ¿Cuál es la 2x? Entonces, a esto es a lo que yo llamo la derivada interna. ¿Y qué tengo que realizar con la derivada externa y con la derivada interna? Una multiplicación. Entonces, nosotros tenemos, miren, acá 4u a la 3 sería 4, 5 más x al cuadrado, que es el valor que tiene u. Veamos acá, miren, u equivale a 5 más x al cuadrado multiplicado por la derivada externa. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos que multiplicar? Estos dos valores. 4 por 2, 8x, y dejamos representado el producto de su derivada interna. Aquí esta viene a ser la derivada aplicando regla de la cadena. ¿Listo? Les recuerdo que ustedes pueden encontrar esto en su módulo virtual allá de Educa Evoluciona. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Más o menos? Sí, Por más o favor, menos. listo. Ya vamos a mirar con la parte de ejercitación cómo nosotros aplicamos, simplificamos. Esto lo explico, chicos, porque ustedes lo van a encontrar allá en sus trabajos de universidad, cálculos y demás. Entonces, es importante que familiaricen también este tipo de notación o simbología. Listo. Vamos a volver aquí ahora a nuestra parte del libro. Veamos entonces acá, nosotros tenemos varios ejemplos donde podemos verificar esta forma de derivación aplicando allá la estructura de Leibniz. ¿Listo? Y aquí pues ustedes van a encontrar algunas derivadas, ojo, algunas funciones que antes de derivarlas tengo que transformarlas y poder aplicar ese mismo principio. ¿Listo? Bueno. Voy a dejar de compartir acá y vamos a ir a la parte práctica. Entonces, importante, ¿cuándo aplico regla de la cadena? ¿Cuánto Chicos, es posición de funciones? cuando hay composición de funciones. ¿Y qué equivale a aplicar regla de la cadena? Al producto de la derivada externa por la derivada interna. Por favor, muy pendientes de ese concepto que es lo que vamos nosotros a realizar acá. Bueno, entonces vamos con ejercicios pues para comprender mejor este procedimiento. Listo, tenemos acá regla de la cadena y nosotros vamos a resolver el punto 5 de la página 128. Si ustedes ven, esa página 128 tiene como 6, 7 puntos. De esos 6, 7 puntos, solo vamos a tomar acá el punto 5. Importante que estén muy atentos a esta primera explicación y a medida que hagamos esa explicación vamos a resolver unos 3, 4 ejercicios y ustedes para el taller resuelven los demás.
Voy a arrancar con esta función o con esta estructura de ecuación y igual, abro paréntesis, a 11 menos 3x elevado, ¿qué? A la 10. Vamos a hacer el proceso de acuerdo a la estructura de Leibniz. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Yo coloco la función y todo esto que está dentro del paréntesis lo voy a llamar u. Me quedaría u a la 10. ¿Listo? Y ahora a u lo voy a reemplazar por lo que está adentro, que en este caso sería 11 menos 3x. Pregunto, ¿hasta acá alguna inquietud o duda? Chicos, Pregunta. ¿sí? Al tú reemplazar la U, esa U, me refiero siempre debe ser la U o se puede usar cualquier letra. Cualquier letra. Lo que pasa Ah, es que ok. utilizando la estructura de Leibniz, él dice almacene todo eso dentro de una U. Ah, ok. Ahora, ¿qué es el segundo paso? Vamos a verificar. Pregunto, aquí en esta función, ¿debo hacer alguna transformación? Recuerden cuándo es transformación, cuando me aparecen variables en el denominador o me aparecen raíces. Pregunto, ¿aquí debo No, realizar alguna transformación? No. Entonces el no sé. siguiente paso es a derivar. ¿Cuál es la derivada de u a la 10? 10 o a la 9. 10 u a la 9. Entonces 10 u a la 9. ¿Y cuál es la derivada de u' de esta estructura, de ese binomio? Menos u. Menos 3, ¿cierto? Listo. Ya tengo la derivada externa, que es esto, la derivada interna, que es esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para derivar este global? Pues sencillamente multiplicar esto. Nos quedaría que y' es igual a 10u, pero u equivale menos 3x a la 9 multiplicado por la derivada interna, que es menos. Miren, aquí ya estoy haciendo la derivación global. Y finalmente, ¿qué tengo que multiplicar? Menos 3 por 10 me daría que prima es igual a menos 30 factor de 11 menos 3x a la 9. Y aquí finaliza nuestro ejercicio. Hasta acá, preguntas o inquietudes, chicos. ¿Ha sido claro? Sí, señor. Chicos de 11, ¿están ahí, por favor? Sí, listo. Voy a decirles cómo se hace esto de una forma simplificada. De una forma simplificada. Lo primero, yo aquí tengo el paréntesis. Voy a derivar el paréntesis. ¿Cuál es la derivada de mi paréntesis a la 10? Pues sería 10 multiplicado por el paréntesis. Vuelvo y escribo lo mismo. Y al exponente le resto 1, 9. ¿Listo? Y lo multiplico por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Menos 3. 3 por menos 10 da menos 30. Factor de 11 menos 3x a la 9. El resultado nos da igual. Si yo aplico acá el criterio de derivada externa por derivada interna, o si voy aplicando todo el criterio de Leibniz. Entonces, ustedes escogen el método que más les agrade. ¿Listo? Bueno, hasta acá, por favor, si van a tomar pantallazo, van a tomar ahí notica, por favor me confirman porque voy a borrar. Dios mío, cuerpos. ¿Algún estudiante, por favor, no me dejen acá solo que me deprimo? Profe, Profe,
Eso, gracias. Bueno, ahí están, muy bien. Listo, chicos. Entonces ahora vamos a mirar cómo vamos a hacer nuestros ejercicios de forma práctica y rápida. Vamos a ir con el punto B, o el literal B mejor. Y es igual a 5x a la 3 menos 4x más 12 elevado ¿qué? A la 4. ¿Listo? ¿Algún estudiante que me diga cuál es la derivada externa? U a la 4. Sería u a la 4, listo, vamos a hacerlo por Leibniz, entonces sería u a la 4. ¿Y cuál es la función interna? 5x a la 3 menos 4x más 12. Más 2. Esa es la función interna. Listo. Derivemos u a la 4. ¿Cuánto me da u a la 4 derivado? 4u a la 3. 4u a la 3. Perfecto. ¿Y cuánto es la derivada de 5x a la 3 menos 4x más 2? 15x a la 2 menos Perfecto. 4. Menos 4. Menos 4. Listo. ¿Y ahora qué tengo que hacer con estos dos resultados? Multiplicarlos, ¿cierto? Entonces, miren acá cómo lo vamos a hacer sencillito. Este 4 multiplica aquí a un 1 invisible. Nos quedaría 4 por 1, 4. Y coloco el mismo paréntesis para evitarme ir a hacer todo lo del X. 5x a la 3 menos 4x más 12. Ahí que hice, derivé la parte exterior, derivada externa, miren. 4 por 1, 4, y al 4 le resté 3 y dejé el mismo paréntesis. Multiplico por la derivada interior, que en este caso dijeron ustedes por acá, es 15 x2 menos 4. ¿Listo? Y acá nos queda, miren, acá nos queda la derivada de nuestro ejercicio. Si ustedes quieren multiplicar, pueden multiplicar este 4 por 15, me daría 60x2, y 4 por menos 4 me daría 16. Para de pronto simplificar un poquito más mi ejercicio, me quedaría 5x a la 3 menos 4x más 12 multiplicado, y acá 4 por 15, 60. ¿Por qué lo puedo multiplicar por ese 4? Porque este paréntesis está elevado a la 1. Aquí en el caso que está elevado a la 3 no puedo multiplicar. Tendría primero que resolver ese cubo. Y acá 4 por 4, 16. Y quedó resuelto ahí mi ejercicio. ¿Mejor, chicos, o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Vamos a hacer el ejercicio C. Yo les voy a ayudar a hacer estos primeros 4 ejercicios y después les voy a explicar estos que tienen raíces. Importante, chicos, como les digo, que esa actividad quede terminada el día de hoy. Entonces voy a borrar si están tomando pantallazo allá y agregándolo por allá a un Paint o a un PDF, pues bueno, cualquier archivo. Listo. Vamos a tomar, por ejemplo, el ejercicio D. ¿Listo? Lo voy a copiar. Perdón que toque hacerlo así pasito a pasito, pero esto nos toca de esa manera. T a la 5 menos 4t a la 4 más t a la 3 menos 2t a la 2 más t menos 1 y todo elevado ¿a qué? A la menos 7. Listo, vamos a hacerlo de forma directa. Nos vamos a olvidar un poquito de Leibniz y vamos a hacerlo de forma directa. ¿Qué número acompaña acá? Un 1. 1, 1. 1. Entonces, vamos a derivar, nos quedaría menos 7
por 1 me da ¿cuánto? Menos 7. Menos 7. Menos 7. Y abro el paréntesis y vuelvo y copio toda mi función. Significa que me queda t a la 5 menos 4t a la 4 más t a la 3 menos 2t a la 2 más t menos 1. ¿Y este menos 7 qué le hago? Se le resta 1, Se le resta Entonces queda menos 1, menos 8. Menos 8. ¿Listo? A esto es a lo que yo llamo la derivada externa. Mire. Derivada externa. ¿Qué hice? Derivé la parte externa, o sea, esta potencia. Y ahora sí, lo multiplico por la derivada interna. ¿Algún estudiante que me colabore y me diga cuál es esa derivada interna? 5t4. 5t a la 4 5t a la 4, muy bien. menos 16 menos la 16 3. a la 3 Menos 16t a la 3 más 3t a la 2 Más 3 a la 2. más 3t a la 2 menos 4t menos 4t Más Más 1. 1. más 1. Listo, chicos. Ahí que dice la derivada interna. ¿Ven? Que es más facilito para no irnos por allá que colocando el de u y el u y demás. Pues a mí me parece más sencillito. Si ustedes lo comprenden mejor con el otro método. Y finalmente, ¿qué debo hacer? Multiplicar este menos 7 por los valores que están acá. ¿Por qué los puedo multiplicar? Vuelvo y reitero, porque este paréntesis está a la 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría la respuesta final? Y' es igual, vuelvo y copio todo esto, t a la 5 menos 4t a la 4 más t a la 3 menos 2t a la 2 más t menos 1. ¿Listo? Y eso sí lo voy a multiplicar ahora aquí. Menos 7 por 5 me daría menos 35 t a la 4 por propiedad distributiva, ¿no? 35 Menos t a la 7. 4. Más. ¿Cuánto me da más Ahí da menos 112. 112? ¿No? 112 t a la 3 T a la 3. menos 7 por más 3 me da menos Más 21 menos 28 a la t a la 2. Menos por menos da más 28t. Y finalmente, 28. menos 7 por 1 nos daría menos 7. Y esta viene a ser Menos 7. la respuesta final. Hasta acá, estudiantes de 11, ya vamos adquiriendo esa habilidad en la parte de regla de la cadena. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Listo. ¿Qué sucede? Vamos a tomar, ojo, estos ejercicios que ya vienen en radicales. ¿Listo? O sea, observemos que aquí hay radicales, aquí hay una resta, mire, aquí tengo regla de la cadena acá, regla de la cadena acá y está separado por una resta. Acá tengo, miren, aplicación de un producto con regla de la cadena. Es decir, nosotros en una derivación podemos encontrar regla de la cadena, sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, viene a ser un complemento pues de todo lo que nosotros ya hemos trabajado. Voy a resolver el punto E. Vamos a mirar aquí el punto E. Permítanme un minutico. Listo, aquí vamos a borrar esto. Ok. Entonces veamos este punto E. ¿Algún estudiante que me diga cómo queda ese punto transformado, no derivado, transformado a potencia? ¿Cómo nos quedaría? X a la 2 medios.
x2 más X a la 4 x4 más más X a la 6. x a la 6 y todo elevado, ¿qué? A la 1/2. Recuerden, todo lo que está dentro del radical lo colocamos dentro de un paréntesis y la raíz la pasamos a 1/2. O sea, el paréntesis todo elevado a la 1 sobre 2. Esa es la manera como yo realizo una transformación de este tipo. Luego de tener esto, pues sí voy a aplicar la regla de ¿qué? De la derivación. Entonces, ¿cuál viene a ser la derivada? La derivada es, primero la externa. 1/2 por 1, pues me da 1/2 acá de x a la 2 más x a la 4 más x a la 6. ¿Qué hice ahí? La derivada externa. Y a 1/2 le quito 1, ¿cuánto me da? Menos un medio. Menos 1/2. ¿Listo? Y eso lo multiplico por la derivada ¿qué? Interna. ¿Algún estudiante que me diga cuál es la derivada interna? 2x Más más 4X a la 3. 4x a la 3 2x, 4 Más Más 6 más a la 6x a la 5. 6x a la 5. 6x a la 5. Muy bien, chicos. Algo que tengo claro es que ustedes ya derivan con las reglas fundamentales. Y ahora, ¿qué me falta multiplicar? El 1/2, ¿no? El 1/2 por los dos paréntesis o por solo uno. ¿Cuál de los dos? Por el del Por el segundo. Por por el solo de la uno. derivada interna. Entonces, multiplicar por 1/2 significa sacar la mitad, ¿cierto? Entonces, 1/2 por 2 me daría 1. Copio el primer paréntesis normalito acá, primero que todo. x2 más x4 más x6. Todo esto a la menos 1/2. Hasta acá yo ya les valgo respuesta. Si ustedes van y solucionan esta derivada en Symbolat, él les hace todo el procedimiento, les baja esto a un denominador y demás. Listo. Vamos a multiplicar ahora aquí 1/2 por 2. Nos daría x. 1/2 por 4 nos daría 2x a la 3. Y 1/2 por 6 nos daría 3. Recuerden, chicos, que multiplicar por 1/2 es sacar la mitad. Y tenemos ya la solución aplicando nuestra regla de la cadena. Creo que ahora sí queda mejor entendido. Ese Profe, mismo criterio. es que me confunde un poco ahí con cómo vuelves la raíz a potencia. O sea, tengo entendido que, digamos, ahí es raíz cuadrada, ¿no? El 2 del denominador es de la raíz cuadrada y el uno ¿de qué depende? ¿El numerador? ¿El 1 de qué depende? Buena pregunta. Listo. Veamos acá. Cuando nosotros veíamos por allá las propiedades, cuando empezamos esta clase, yo decía, ¿cómo ustedes pasan esta raíz a potencia? Pues nos queda x a la 1/2. ¿Por qué a la 1/2? Porque esto está elevado a la 1. ¿Qué sucede ahora, chicos? Que dentro del radical tengo una serie de sumas y restas. Me explico, voy a tener acá m más n más r. Está dentro del radical. ¿Y cómo yo paso a esa potencia? Pues sencillo, mire. Bueno, no es el término matemático. Vamos a agrupar, perdón. Iba a decir empaquetar, pero no. Vamos a agrupar esto dentro de un paréntesis elevado a la 1, ¿cierto? Significa que nos quedaría m más n más r dentro del paréntesis elevado a la 1 y el 2, recuerden que pasa a ser el denominador. 2. Por eso es que nos queda esta expresión acá, mire. Vamos a Ah, aplicar ok, este mismo ya. principio acá. Ustedes colocan un paréntesis acá, un paréntesis acá y lo elevan a la 1, ¿listo? Y luego el índice del radical viene a ser el denominador.
¿Listo? Listo, profe. Entonces, es que pensaba que era el Profe, 1 y lo que, que iba atrás de la potencia, ¿sí me entiendes? Como de la raíz, ¿sí me entiendes? Como si fuera No, la no, no. raíz una. Ese se toma en paquetico. ¿Qué sucede, Rodríguez? Lo que pasa es que como acá hay sumas, yo no puedo tomar independiente el radical. O sea, poner, por ejemplo, acá 2 sobre 2 o 4 sobre 2 o 6 sobre 2. No, no se puede porque está separado por sumas o rest. ¿Listo? Por eso digamos, lo agrupo y le coloco exponente 1. ¿Listo? Vamos Listo. a mirar acá cómo nos va. profe, profe, que Pregúntame, Juanita. digamos si alguno de los números está elevado, o sea, se tiene en cuenta o qué, o se pone igual, se eleva todo al uno. Todo lo elevas al 1. Vamos a mirar la transformación, por ejemplo, del punto F. ¿Listo? Voy a borrar. Yo espero que todos ustedes estén tomando nota o al menos pantallazo de esto para que Bravo, vayan profe. haciendo el taller. ¿Listo? Bueno, y es importante hacer esta clase participativa porque esa es, digamos, el funcionamiento de este espacio asincrónico. Veamos acá, lo que está dentro, Juanita, mira, lo que está dentro del radical lo voy a colocar dentro de un paréntesis. ¿Cómo me quedaría? X a la menos 2 más 2x3 más 9. Lo que está dentro del radical lo coloqué dentro de un paréntesis. Ahora, eso lo voy a elevar, ¿qué? A la 1. ¿Listo? Y el denominador, como yo sé que las raíces son fracciones, el denominador es el índice. En este caso, ¿cuál vendría a ser el índice? El 3. Y listo, ya hice mi transformación. ¿Hasta ahí claros? Luego de esto, pues ustedes que Sí, aplican profe, ya. derivada externa por derivada interna. ¿Listo? Que fue lo que aprendimos hoy en regla de la carga. ¿Hasta ahí mejor? Sí, no, sí. Sí, profe. No Sí, sé si- señor. Bueno, veamos por ejemplo este ejercicio G, que ya la raíz no es total, sino la raíz es ¿qué? Parcial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos a hacer la transformación. Me quedaría 3 a la X, lo colocamos dentro de un ¿qué? Paréntesis, todo lo que esté adentro. ¿Qué exponente le coloco? El 1 y el índice del radical, 2. Listo, ya lo transformé. Menos, ¿cómo me quedaría el segundo, por favor, estudiantes? Dos ¿Cómo, X, cómo Menos nos... es una sobre dos. 2x a la 1 medio. 2x a la 1 medio. Correcto. Ah, a la 1 medio, perfecto. ¿Y cómo nos quedaría el tercer paréntesis, estudiantes? X a la 1 X medio. a la 1 medio. Mm, X a la 1 medio. Mire, aquí lo único que hemos hecho es transformar. No hemos derivado, hasta ahora hemos transformado. Ahora sí vamos a derivar. Mire, tengo que aplicar 3 veces la regla de la cadena. 3 veces. Profe, Entonces, una veamos, pregunta ahí. nos quedaría, pregunta. No se podría poner como todos tienen índice al cuadrado, ¿cierto? No podríamos poner una sola raíz y 3x menos 2x más x dentro de la No, raíz. si fuera una multiplicación, sí, Ok, pero si es una resta o sumas, no. ¿Listo? ok. Se lo voy a explicar acá muy sencillito. Por ejemplo, si yo tengo acá raíz de 4 por raíz de 9, esto sí lo puedo convertir como raíz de 36, o sea, multiplicar 4 por 9, 36, ¿cierto? Y dejar un solo índice. Eso sí se puede cuando hay multiplicación. ¿Cuál es la raíz de 4? 2. Dos. ¿Cuál es la raíz de 9? 3. ¿Cuánto me da 2 por 3? 6. ¿Cuál es la raíz de 36? 6. Pero cuando están separados, chicos, por sumas y restas, no se puede. Vamos a mirarlo acá. Entonces nos queda raíz de 4, Una pregunta. ¿sí? Más raíz de 9. No es lo mismo que decir raíz de 13. No es lo mismo. La raíz de 4, 2.
la raíz de 9, 3, y la raíz de 13 es más o menos como 3.80 y algo, 3.8. 2 más 3, 5 no es igual a 3.8, entonces tener en cuenta ahí. Creo que me iba a preguntar Márquez. No, profe, yo. Profe, si encontramos una raíz que está compuesta por productos y esta está elevada, cada producto está elevado, ¿podemos multiplicarlos? ¿O también armamos solo un paquete elevado a la 1? No, ahí sí, ahí ya se puede separar. En ese caso sí, porque hay un producto. O sea, si entiendo, si comprendo, tu pregunta es la siguiente. Bueno, voy a borrar acá. Todas esas preguntas son válidas, chicos, porque ese es el proceso que nosotros debemos realizar. Lo que tú me dices es que tenga aquí una raíz y que, por ejemplo, aquí tenga x más 3 a la 2 multiplicado por 5x menos 4 a la 5. ¿Cierto? Esa es tu pregunta ya. Sí, profe, esos exponentes los podríamos multiplicar y armar un paquete elevado a lo que nos dé los exponentes. O No. otra Creo vez que sí, armaríamos creo un que paréntesis elevado a la solo 1. se puede si todo fuera x más 3. Por ejemplo, acá la forma, si tú quieres hacer la forma algebraica, tendrías que resolver todo este producto notable. Y resuelves este producto notable a la 5, ¿cierto? Este se hace por triángulo de Pascal. Y luego de que tengas resuelto cada producto, tienes que hacer una multiplicación. Y ahí sí te queda todo sobre una raíz para que puedas elevarlo a la 1. Pero entonces la forma más fácil acá, Ian, es que yo verifico, primero, hay multiplicación. Entonces acá yo sí puedo aplicar, por ejemplo, coloquémosle aquí un 3. Yo sí puedo aplicar como una distribución de la raíz, es decir, nos quedaría acá x más 3 a la 2 tercios multiplicado por 5x menos 4 a la 5 cuartos. Perdón, 5 tercios. Y aquí lo que vamos a hacer es la derivada de un producto, pero esa derivada del producto está siendo afectada por regla de la cadena. O sea, nos va a salir un ejercicio ahí extenso, pero es lo mismo, procedimental. Saco la derivada, regla de la cadena, saco la derivada, regla de la cadena, y luego armo mi fórmula de producto. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la segunda derivada por la primera sin derivar. ¿Listo, Jan? ¿Hasta ahí ha sido claro? Listo, profe, gracias. Eso muy bien, esas preguntas, ¿qué es lo que... No Profe, te y una preocupes, última no duda señor, para eso no es este estar más. espacio. Si Cuéntame. las dos, ¿cómo es que se llama? Si la base en las dos, no borres esa, en las dos, no sé cómo se diga ese espacio, pero si las dos fueran x más 3, se podrían multiplicar los índices, ¿cierto? Digo, sumar, o sea, 2 más 5 y quedaría elevado a la 7, ¿cierto? Y x más 3 como base. Vuelvo y digo, si ¿Sí me está entiendes? separado por sumas, no puedes. O sea, lo mismo. Si tú quieres decirme aquí que esto es igual, por ejemplo, a x a la 2, acá, x a la 2, más 3 a la 2, no. Eso no se puede porque está afectado No, por sí, una... sí, o sea, yo hablo del... Deja ese x más 3 al lado y borra el 5x menos 4, ¿sí? Y pon otro x más 3 ahí al lado de, o sea, al cambio del 5x menos 4. Si me entiendes, las bases serían iguales. Entonces yo sí puedo sumar ahí no me acuerdo, Los productos potencia, o sea, si yo tengo acá... x más 3 a la 2 y por x más 3 a la 5. Entonces ahí sí puedo, ¿sí me Así, entiende? No, profe, o sea... díctame el ejercicio, díctame lo que me deseas. Yo voy Creo que limpiando. Tomás lo que quiere decir es que como son propiedades semejantes, que sí se pueden agrupar, O ¿sí? sea, te lo dicto, x más 3, todo a la 2. X más 3, Todo a la 2. perfecto. Por Por... x más 3, todo a la 5. Y eso en raíz de... correcto. Claro, aquí ya puedes aplicar, eso se llama potencias, producto de potencias de igual base.
¿Y Como dentro son la de la misma raíz base, también puedo hacerlo? O sea, dentro de ese ejercicio que está también arriba. aplican. Y la Péguenle una suma. repasadita a las propiedades de los radicales. Acá sí puedo hacer lo que tú dices, dejar la misma base, x más 3, y sumar los exponentes, que nos daría la 7, y ahí sí, derivo. ¿Listo? Eso sí se puede realizar. ¿Listo? Bueno, continúo con la explicación porque todo esto va Profe, quedando en la ¿y grabación. este mismo ejercicio dentro de un radical aplica igual? Sí, claro, dentro de un radical aplica igual. Si tú tienes, por ejemplo, esto sobre raíz, resolviste producto de potencias de igual base. Y luego acá te queda, coloquémosle, bueno, la 2. Y lo puedes transformar como x más 3 a la 7 medios. ¿Listo? Internamente apliqué producto de potencias de igual base, dejé la misma base, sumé los exponentes y luego hice la transformación a una potencia. Este 2 pasó a ser el denominador de ese 7 y listo. Posteriormente derivamos. ¿Vale? Muy bien por esas preguntas, chicos. Eso es cálculo. Eso que ustedes están haciendo se llama cálculo y es la aplicación de todas esas propiedades. Bueno, finalmente, pues ya nos queda, Dios mío, nos pasamos de tiempo. Veamos, por ejemplo, La U, un profe. ejercicio. La U. De acá resolvimos este. ¿Cuál ejercicio resolvemos de acá? Por El profe. ejemplo, La ¿el U. qué? El N o el M, el que sea. Listo, vamos a resolver este n. Ok, entonces, primero que todo, observemos, voy a traerlo acá transformado el ejercicio. Y es igual, vamos a transformarlo, nos quedaría todo lo que está debajo del radical, o sea, ese x más 6, sobre 12 menos x, lo vamos a elevar, ¿qué? A la 1, y de denominador vamos a colocar 3. Listo. Vamos a calcular la derivada externa. Primero la derivada externa. Entonces, la derivada externa, ¿a qué sería igual? Un tercio, baja acá, nos quedaría un tercio del mismo paréntesis, x más 6, sobre 12 menos x. ¿Y cuánto me da un tercio menos 1? Menos 2 tercios. Muy bien, menos 2. Espectacular. Ahora, y aquí viene el dilema. ¿Qué sucede? Que acá internamente hay otra regla de derivación. ¿Qué regla de derivación está acá interna? Derivada Del, de Derivada de un del cociente. cociente. Entonces me toca multiplicar por la derivada de un cociente. ¿Y qué me dice la derivada de un cociente? La derivada de un cociente me dice, primero saque la derivada de la parte superior. ¿Cuál es la derivada de x más 6? Chicos, la derivada Uno. de x más 6, 1, ¿cierto? 1 Multiplicado por la segunda sin derivar, o sea, 12 menos x. Todo esto menos la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de 12 menos x? menos 1. Menos 1 multiplicado por la primera sin derivar, que es x más 6. ¿Sí ven? Ahí la importancia de memorizar, aunque pues sí, es necesario memorizar esas reglas de derivación. Y todo esto sobre la segunda elevada, ¿qué? Al cuadrado. Regla del cociente al cuadrado. Y listo, chicos, tenemos ahí nuestra solución. ¿Qué nos faltaría depurar? Pues solucionar estos paréntesis. Vamos a hacerlos acá. Acá nos quedaría menos, bueno, menos por menos, da más, todo esto me queda positivo y eliminamos eso 1. Entonces, finalmente la primera derivada viene a ser igual a un tercio. Coloco el paréntesis x más 6
sobre 12 menos x a la menos 2 tercios. 12x vuelve a dar lo mismo. Menos por menos da más. O sea, este se vuelve positivo, más 6, 12x, perdón, 12 menos x al cuadrado. Y listo. Si ustedes desean continuar depurando, pues se cancela esta x con esta y 12 más 6 nos daría 18. Y esa viene a ser la respuesta de mi derivación. 1/3 de x más 6 a la menos 2 tercios multiplicado por 18 sobre 12 a la menos x. Hasta acá, mis queridos estudiantes de grado 11, ¿es entendido en qué consiste la regla de la cadena? Estudiantes, ¿están ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, espero que hayan estado atentos. Me resta decirles, chicos, pues acerca de la actividad, por favor, permítanme. De acá, pues resolvimos varios ejercicios. Si ustedes se dan cuenta, es aplicar el mismo criterio. Resolvimos este. Profe, el G no lo Resolvimos. terminaste de resolver. ¿El qué? El G no lo terminaste de resolver. Bueno, complementemos el G. ¿Tomar un pantallazo de esto? Bueno, entonces vamos a terminar ese punto G. Con eso ustedes también van a ir a hacer esa ejercitación. Esto depende de cada uno de ustedes apropiarlo de acuerdo a su responsabilidad, chicos. Recordemos que la matemática es de ejercitación. Listo, aquí tenemos a la 1/2 más x a la 1/2. Listo. Juanita, ¿cuál es la derivada externa de este primer paréntesis? 1/2 por 3x. No está Juanita. 1/2 factor de 3x. ¿Y cuál es la derivada interna de esto? 3. Menos 3. Aquí es menos 1/2. Y acá la derivada es 3. Menos. ¿Cuál es la derivada externa de este paréntesis? 1/2. 1/2 A la menos 1/2, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada interna de esto? 2. El 2. Más la derivada externa de esto, ¿cuál es? 1/2 de x. ¿De x a la qué? A la menos 1/2. Multiplicado por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? 1. 1, listo. Ya hicimos que nuestra derivación. Ahora lo que tengo que entrar es a multiplicar. ¿Qué multiplicaría? 1/2 por 3 me daría 3/2 de 3x, oh Dios, mouse, elevado a la 1/2 negativo. Acá, ¿qué tengo que multiplicar? 2 por 1/2, pero 2 por 1/2 equivale a 1. O sea, no lo escribo. Me queda 2x elevado a la 1/2. Más, acá que tengo que multiplicar 1 por 1/2, pero pues me da el 1/2 de x a la menos 1/2. Hasta acá, pues ya tenemos nuestra respuesta. Si ustedes después quieren transformar esto, entonces pasan ese 3x al denominador y lo convierten en raíz y demás. Pero importante es conocer el principio de la regla de la cadena. Se los dejo escrito acá
derivada externa multiplicado por la derivada interna. Pero antes de derivar, verifiquen ¿He sido claro en la clase de hoy? Bueno, ¿alguien está viendo allá el partido del Real? Entonces, espero que haya también estado atento a la clase. Listo. Bueno, 12:56.